Teorema fundamental del cálculo. Bueno, como vimos en la última clase, el teorema fundamental del cálculo establece que si una función es continua sobre un intervalo cerrado y posee una antiderivada de f mayúscula, entonces la integral definida, esta integral definida desde a hasta b de f de x, ¿qué será? Será antiderivada evaluada primero en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior, ¿verdad? Entonces, con esta forma del teorema fundamental, podemos nosotros resolver problemas que antes tal vez no podíamos hacer. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Como ejemplo vamos a poner por lo menos la integral desde menos 3 hasta 2 de e a la x menos 3 coseno de x menos 2. Resulta que, por ejemplo, esta integral definida no se puede resolver utilizando la estrategia de sumas de Riemann. ¿Por qué? Porque con sumas de Riemann necesitamos tener como tal algunas fórmulas para calcular las sumatorias, ¿vale? Las sumatorias y luego sí aplicar el límite. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estamos trabajando con funciones de este estilo no tenemos esas propiedades. Por ejemplo, la sumatoria de e a la i, no tenemos propiedades para eso. Sumatoria de coseno de i, tampoco. Entonces, allí es donde encontramos una limitante para trabajar con sumas de Riemann y encontrar el valor de estas integrales definidas a través del método de sumas de Riemann. Sin embargo, a través del teorema fundamental no tenemos ese problema. ¿Por qué? ¿Qué establece el teorema fundamental? Vamos a poner acá una antiderivada, entonces vamos a integrar toda esta función, la integral de e a la x, s a la x, la integral de coseno de x será seno de x, la integral de menos 2 será menos 2x. Acá no vamos a poner constante de integración, ¿vale? Y todo esto evaluado entre menos 3 y 2. Entonces simplemente vamos a evaluar todo esto en 2. Esto va a ser e al cuadrado menos 3 seno de 2 menos 2 por 2. Eso sería todo evaluado en 2. Menos, ahora todo evaluado en menos 3. E a la menos 3 menos 3 veces seno de menos 3 menos 2 por menos 3. Y ahora hacemos la cuenta. Hacemos esa cuenta a ver cuánto da. Bueno, tenemos e al cuadrado menos 3 veces seno de 2. Recordar la calculadora en radianes. Todo esto menos e a la menos 3 más 3. Bueno, aplicando el menos quedaría más 3 seno de menos 3 menos 6. A ver, a mí todo el resultado me está dando menos 5.811. No sé si les está dando lo mismo o si les está dando diferente. Menos 5.811. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, como pueden ver entonces, ahora este problema que se podía tal vez trabajar con, teóricamente, con sumas de Riemann, que sobre la práctica se convertiría en un problema tal vez imposible. Ahora con la herramienta del teorema fundamental del cálculo se puede resolver este problema con cierta facilidad, ¿cierto? Lo único que debemos saber es integrar esa función, calcular como tal una antiderivada de esa función y ya estaría. Bien, bueno. Ya iremos a mirar Profe, esto. ¿Sí? esto entra en el parcial, ¿verdad? Sí, claro. Va a estar esta Y sección 5.5. listo. Profe, ¿y el viernes es que vamos a recuperar la clase?
recuperación, a ver, espera, acá tengo anotado. Sí, este viernes a las 6 de la mañana. Viernes 9 de abril, de 6 a 8 a.m. Las clases de esta semana las voy a estar subiendo como es normal, o bueno, como viene siendo regular el día jueves, pero la del día de hoy la voy a subir, como hoy es la clase que termina el tema del examen, la voy a estar subiendo en horas de la tarde o en horas de la noche, pero la de la clase del día de hoy la voy a subir hoy mismo, ¿bien? Vale, Profe, profe. La del día jueves la profe, subo el jueves en la tarde y la del día viernes voy a tratar de subirla el mismo viernes después de la clase. ¿Sí, profe, qué señor? pena, ¿me puede decir la fecha del parcial? El examen está programado para, a ver, cálculo 2 grupo B1, para el lunes 12 de abril de 8 a 10 de la mañana. Es decir, es el próximo lunes en hora de clase. No sé, a ver, voy a revisar. No sé si ya habíamos escrito esa información, Sí, señor. Mi profe, usted ya había dicho. pero no la hemos escrito en el grupo de WhatsApp. A Ah, ver, no, miramos. en el grupo no está. Bueno, voy a escribirla aquí en el grupo de WhatsApp, por si de pronto alguien tiene ahí la duda. Entonces, recuperación de la clase del lunes 22 de marzo. Esa recuperación de clase se hará entonces el viernes 9 de abril de 6 a 8 a.m. Bien, listo. Fecha del primer examen. Entonces, en el caso de este grupo será para el lunes 12 de abril en hora de clase. Bien. En el horario de clase, es decir, eso va a ser de 8 a 10 a.m. Bien, Profe, qué pena. sí. La recuperación de la clase no había quedado para el viernes de 12 a 2. Sí, profe. Ah, perdón, sí tienes razón. Es que estaba Sí, leyendo, tiene era razón. el grupo Usted D1. nos había dicho que era al mediodía. Menos mal me recordó, si no Sí, hubiéramos no. quedado dos grupos ahí. Sí, perdón, sí, tienes razón. Es a mediodía. Voy a poner aquí. Profe, ¿no se puede a otra hora? Esa fue la hora que acordamos un día en clase. Como les digo, muchachos, si ese día alguien no puede, no pasa nada, porque igual la clase la puede ver después en el video, ¿vale? O sea, yo, como les digo, voy a subir el video y bueno, más adelante vamos a tener otro lunes festivo, si no estoy mal. Entonces va a ocurrir más o menos lo mismo. La clase la vamos a recuperar en un horario en que pueda la mayoría, y si algunas personas no pueden en ese horario, pues lo que, lo que pueden hacer es ponerse al tanto, ponerse al día con con el video de la clase. Bien. Bueno, viernes de 12 a 2. Voy a poner de 12 a 14. Listo. Ahora sí ya está bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Bien, lo que es el teorema fundamental es una herramienta muy importante, muy fuerte, muy potente para lo que es todo el estudio del cálculo integral. Como podemos ver, resolver un problema de este estilo, que de otra manera, a través de sumas de Riemann, que es como se da la definición, que además es algo que se convierte en un problema imposible de resolver teniendo en cuenta las propiedades algebraicas que se conocen. Entonces nos muestra una facilidad para resolver este tipo de problemas
y por eso se convierte en una herramienta así de importante. La verdad es que el tema central de este curso es el cálculo integral, es decir, en adelante nosotros vamos a estar interesados en, entre otras cosas, en resolver integrales, lo que es el capítulo 7, el siguiente capítulo que vamos a estudiar, que es técnicas de integración. Precisamente se trata de cómo hallar antiderivadas, cómo hallar integrales de cualquier tipo de función. Bueno, casi cualquier tipo. Vamos a ver que dependiendo de la forma se puede proceder de una u otra manera, usando uno u otro método. Es verdad que hay algunas que van a quedar exentas de estos métodos, es decir, tampoco voy a decir que podemos integrar cualquier función, ¿no? Hay un montón de funciones que no vamos a poder integrar, que como tal no tienen antiderivada, y la verdad es que no toda función posee antiderivada. Entonces, es un problema que cuando se está trabajando con las herramientas de cálculo, supongamos que yo tengo acá un mundo donde tenemos funciones, ¿vale? Y para ir de este mundo a este otro mundo, yo puedo hacerlo, por decirlo así, a partir de la derivada. Bien, yo puedo tomar cualquier función, esto sí lo puedo hacer para cualquier función, siguiendo las reglas que hemos visto, que se han visto en el curso de cálculo 1, cualquier función, usted la puede tomar siguiendo las reglas, puede hallar la derivada, tiene acá f', bien. Pero ahora la pregunta que uno quiere resolver, básicamente, es la siguiente. Si nosotros tomamos acá alguna función g, ¿será que existe alguien que al derivarla me dé g? Es decir, ¿será que existe esta función? Bueno, para ponerlo un poco en la notación que hemos venido utilizando, vamos a poner acá también f mayúscula y acá f minúscula, ¿sí? Donde la derivada de f mayúscula, vamos a decir que es f minúscula. Pero la pregunta ahora es esta. ¿Será que si yo tomo cualquier función en este otro mundo, existe alguien, una g mayúscula, tal que al derivarla me dé g minúscula? Y la respuesta es que no siempre ocurre, ¿sí? No siempre ocurre esto. Para un ejemplo, como hemos visto, la integral, por ejemplo, de e a la x al cuadrado de x, esta integral o esta función como tal, esta función como tal se dice que no tiene primitiva o que no tiene antiderivada, ¿vale? Entonces, esto de aquí no tiene solución real, no tiene solución en cálculo de variables reales. Y hago esta aclaración, ¿por qué? Porque resulta que este problema sí tiene solución. A ver, vamos a mirar, por ejemplo, a ver qué nos dice acá GeoGebra. Perdón, GeoGebra no, Wolfram. Vamos a mirar aquí en Wolfram. A ver, por ejemplo, Wolfram, ¿qué dice de esta integral? Integrate. Y vamos a poner e elevado a la x al cuadrado. Así. Como pueden ver, Wolfram nos arroja un resultado. Bien, acá aparece un medio de la raíz de pi y observen, aparece algo que se llama erfi de x. ¿Qué es esto erfi de x? Acá Wolfram hace una acotación de qué tipo de función se está hablando. Esta erfi de x es una función error imaginaria. La verdad es que es una función compleja. Esto tiene solución entonces en cálculo complejo o en análisis complejo de variable compleja, pero no tiene solución en cálculo de variable real. Bien, básicamente para que hagamos una analogía,
Hay problemas que tienen soluciones en un mundo, pero en otro no. Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos. Si yo les digo, bueno, estoy multiplicando x por 5 y esto me da 1, ¿sí? Pero mi mundo, los x que estoy considerando son números enteros. Entonces la pregunta es, ¿esto tiene solución en el mundo de los números enteros? ¿Sí o no? No. No, apenas los reales. Entonces, no tiene solución en el mundo de los números enteros. Esa solución, de hecho, es un número racional, ¿cierto? Entonces, observe, si yo estoy viendo una solución a esta ecuación en un mundo, no hay solución, ¿vale? Para este mundo, no hay solución. Vamos a poner aquí, no hay solución. Pero, si este mismo problema ahora lo veo en otro mundo, por ejemplo, X, visto en los racionales, entonces resulta que sí tiene solución y X será igual a un quinto, ¿vale? Entonces observe, depende del mundo en el que estemos trabajando, puede que un problema tenga o no solución. Vamos a mirar otro ejemplo. Si yo les digo, bueno, ¿quién será solución a este problema? X cuadrado más 1 igual 0. ¿Quién dirían ustedes que sería solución a ese problema? Vamos a poner X viviendo en los reales. Eso es incorrecto, profe. No, no hay No solución. se puede, un número imaginario. Bueno, exacto. Uno tendría que X cuadrado sería igual a menos 1, ¿verdad? Y un número real elevado al cuadrado siempre es positivo, mayor o igual que 0. Entonces esto realmente no tiene solución. Ojo, en los reales, ¿vale? Entonces en los reales, otra vez, no hay solución. En los reales no hay solución. Pero si nosotros, por ejemplo, estamos en el mundo de los números complejos, en los complejos, entonces ahora sí tiene solución. X puede ser y o X puede ser menos y, ¿cierto? Más o menos la unidad imaginaria. Entonces es importante tener esto en cuenta. Acá va a ocurrir lo mismo. Lo que pasa es que tal vez, bueno, tal vez ninguno de ustedes como tal va a estudiar un curso de análisis complejo o de cálculo en variable compleja. Entonces estas soluciones posiblemente nunca las van a ver, ¿bien? Soluciona este problema como esta integral. Pero es importante que conozcan o al menos que sepan que estas soluciones existen, pero no en el mundo de cálculo de variables reales, ¿vale? No en el mundo de variables reales, o lo que en algunos casos le dicen cálculo real. En cálculo complejo, en análisis complejo, sí se pueden dar soluciones a estos problemas. Por ejemplo, si uno también trabaja con funciones del estilo seno de x al cuadrado, bien. Este tipo de integrales, todas estas integrales son integrales más o menos fáciles de escribir, fáciles de ver y entender, incluso de graficar, pero son problemas que no tienen solución en cálculo de variables reales. Bien, no tienen soluciones. Entonces ese es el problema que se tiene acá, que no siempre que yo esté por acá en este mundo de las derivadas, por decirlo así, voy a encontrar a alguien, es decir, si yo tomo acá cualquier función, una función cualquiera, no siempre voy a encontrar a alguien que sea antiderivada de esa función. Ese es un problema que vamos a tener que afrontar en el capítulo 7, y en el capítulo 7 vamos a ver cómo encontrar antiderivadas de muchas funciones, pero también les digo que no podemos tomar cualquier función. Con este ejemplo lo que quiero es que nos llevemos la idea de que no cualquier función se puede integrar pensando en la antiderivada, ¿no? Porque una cosa muy diferente es hablar de integrabilidad en un intervalo, es algo muy diferente, ¿vale? Entonces, pensando en la antiderivada, es decir, como integral indefinida, no cualquier función
posee antiderivada, no cualquier función posee primitiva. Vamos a poner, por ejemplo, acá la función coseno de x al cuadrado y miremos qué aparece por acá. Por ejemplo, acá esto aparece raíz de pi medios, una función c mayúscula evaluada en raíz de 2 sobre pi por x. Y acá Wolfram dice c de x es la integral, bueno, la integral c de Fresnel. Es un tipo de función especial. Esto tampoco no tiene como tal una solución, podríamos decirlo, en lo que es cálculo de variable real. No tiene una primitiva algebraica como tal. La verdad, este tipo de funciones, bueno, acá puede uno, por ejemplo, cuando aparezca algo raro, algo que no identifiquen, en Wolfram les da algunas Profe, herramientas, le da definiciones, propiedades, algo de información adicional. ¿Sí, señor? algo que me di cuenta en la exponencial y en esta del coseno, en ambas sale raíz de pi. ¿Se relacionan de alguna manera? La verdad es que no, la verdad, por ejemplo, bueno, acá miramos estas integrales de Fresnel y la verdad es que estas funciones quedan escritas en términos de las mismas integrales. Entonces, aparecen por allí esos valores de pi, tiene que ver un poco más con lo que viene siendo la misma periodicidad de esas funciones. Más adelante vamos a ver, bueno, no sé, aquí me fui a otro lado. Más adelante vamos a ver por acá, cuando hablemos de series, podemos ver algo de estas expansiones. Acá podemos ver, si bien esto no se puede resolver de manera exacta, con una expansión en serie de Taylor, se podría hablar de una solución aproximada a ese problema. Igual, bueno, la de coseno. Y como les digo, acá estamos poniendo ejemplos sencillos, bastante sencillos. Miremos la de seno, tendrá que ver también algo con la de Fresnel, pero observe que acá ya no aparece una C, sino una S. Bien, estas, como pueden ver acá en lo que viene siendo la definición, y mire que la definición de esta función es en términos de la integral. ¿Sí lo ven? Es en términos de la integral, es decir, la función se define como una integral, pero por lo tanto no se puede asumir que es una solución de la integral, ¿sí? Porque básicamente si yo reemplazo este s de u, que es la integral de 0 a u de seno de un medio de pi x al cuadrado, lo reemplazo en lo que es acá esto, me queda básicamente esta función me va a quedar en términos de una integral nuevamente, ¿cierto? De 0 a u de esta cantidad, bueno, por acá había una constante, seno de una constante por x al cuadrado. O sea, nos queda básicamente otra vez la misma integral, ¿sí? Un poco de la misma integral. Entonces, la verdad es que no es una solución exacta. A eso me refiero cuando digo que no existe una antiderivada. Por ejemplo, la primera, la de e a la x al cuadrado, tiene solución en cálculo de variable compleja. Las otras dos también tienen solución en cálculo de variable compleja, pero en cálculo de variable real se pueden definir como una función que queda en términos de la misma integral. Entonces, no hay una solución verdadera para ese problema. Quiero que se lleven esa idea para que de pronto no se pongan muy creativos a querer integrar cualquier cosa, ¿no? Si usted trata de poner una función cualquiera y quiere integrarla, pues va a encontrar muchas dificultades para poder hacerlo. Bien, es posible que incluso no exista solución al problema que usted está tratando de resolver. Bien. Bueno, esto como lo vemos, bueno, en parte de lo que es el teorema fundamental, vamos a hablar de la forma antiderivada del teorema fundamental. Resulta que el teorema fundamental tiene una segunda versión y es, perdón, la forma de derivada. La antiderivada fue la que ya vimos. La forma de derivada. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí en cuenta?
Vamos a decir que f es una función continua sobre un intervalo AB y vamos a construir esta función, la función g de x, que va a ser la integral desde a hasta x de f de t. Bien, vamos a construir esta función. Resulta que esta función va a ser continua sobre el intervalo AB y va a ser diferenciable sobre el intervalo abierto. Y además, su derivada es precisamente la función f de x. Es decir, de otra manera, lo que estamos diciendo es que la derivada con respecto a x, de esta función g, de x, que será en consecuencia la derivada con respecto a x de la integral desde a hasta x de f de t de t, todo esto va a ser igual a ¿quién? La derivada de g de x va a ser f de x. Es decir, en resumen, lo que estamos encontrando acá es que la función f de x va a ser derivada con respecto a x de ¿quién? De la integral desde a hasta x de f de t de t. Bueno, acá hay que cambiar, o sea, acá de x, pero aquí es de t. Esto es lo que nos interesa de esa presentación del teorema fundamental. La segunda forma del teorema fundamental, que va a ser la forma de derivada. Vamos a mirar por acá. Acá estará la conclusión de esta forma. ¿Y para qué nos sirve esta forma? Bueno, la primera forma, la verdad es que es la que se utiliza más. Y se utiliza tanto que a veces se pierde la noción de que este es el teorema fundamental del cálculo y simplemente se considera como una propiedad propia de las integrales. Pero la verdad es el teorema fundamental del cálculo. La segunda versión del teorema fundamental del cálculo, ¿para qué tendrá utilidad? La verdad es que podemos encontrar algunos casos en los cuales la segunda forma del teorema fundamental del cálculo nos permite encontrar una función a partir de la relación entre la derivada y la integral. A partir de lo que es la segunda versión del teorema fundamental del cálculo podemos establecer lo siguiente. Por ejemplo, si yo estoy integrando la derivada de una función, es decir, si estoy integrando la derivada con respecto a x de una función f de x, todo esto con respecto a x, resulta que esto nos va a ofrecer la misma función f de x, pero variando en una constante, ¿vale? Variando en una constante. Esta forma que tenemos acá se deduce directamente de la segunda versión del teorema fundamental. Y básicamente lo que estamos viendo allí es que la función se puede obtener como la derivada, la integral de una derivada. En otras palabras, la derivada y la integral son operadores inversos el uno del otro. Básicamente, si yo tomo una función y la derivo y luego la integro, puedo recuperar prácticamente esa función. Lo único es que va a diferir de una constante. Por otro lado, si yo derivo con respecto a x la integral de una función, es decir, si ahora hago el proceso inverso, si primero integro y luego derivo, esto sí me va a ofrecer exactamente la función f de x. Exactamente. Entonces, lo que les digo, acá puedo ver que la derivada y la integral son procesos inversos uno del otro. Bien, uno del otro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tengo estas herramientas, puedo resolver problemas con cierta naturalidad. Más adelante, por ejemplo, en el curso de ecuaciones diferenciales se va a trabajar mucho con esta idea. Y de hecho, hay ideas que no son totalmente ajenas a lo que podemos entender nosotros ahora mismo.
Quiero que veamos un ejemplo acá antes de continuar, un ejemplo de cada caso. Por ejemplo, voy a poner acá integral de la derivada con respecto a x, voy a poner aquí x al cuadrado más x menos 2. Esto con respecto a x. Vale, si yo primero hago la derivada, entonces acá me va a quedar la integral de. La derivada de este polinomio será 2x más 1, ¿cierto? Entonces ahora vamos a integrar ese resultado. Integral de 2x más 1 y la integral de 2x más 1 será x al cuadrado más x más una constante de integración. Como pueden ver, muchachos, lo que les decía era precisamente esto. Yo no puedo recuperar exactamente la función. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa parte que es constante, no puedo recuperarla de manera exacta. Tengo que dejarla expresada como una constante arbitraria, ¿sí? O sea, no puedo decir simplemente este c es igual a menos 2. Eso no puedo saberlo, ¿vale? No puedo saberlo. Pero en el segundo caso, si yo hago la derivada de la integral, veamos qué ocurre. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar la derivada con respecto a x de la integral y vamos a poner aquí también un polinomio. Vamos a poner x al cuadrado más 5x menos 3, así, de x. Entonces, vamos a integrar primero. Si primero integramos, ¿cómo queda esa integral? Dejamos expresada derivada con respecto a x de quién. Acá tenemos x al cubo tercios más 5x al cuadrado medios menos 3x más una constante. Cuando yo haga la derivada de esto, observen, si hago la derivada, queda la derivada de x al cubo tercios, que es x cuadrado. La derivada de 5x cuadrado medios, que es 5x. La derivada de menos 3x, que será menos 3, y la derivada de la constante, que es 0. Como pueden ver, en este caso, sí recuperamos exactamente la misma función. Bien, es exactamente la misma función. Entonces, la segunda forma del teorema fundamental nos permite ver o entender por qué este proceso ocurre. Estos dos casos, estos dos escenarios, lo que sería la derivada de una integral y la integral de una derivada, tenemos esto visto como dos propiedades, y esto nos permite resolver problemas. Por ejemplo, como caso particular, podríamos nosotros resolver un caso de ecuaciones diferenciales. ¿Qué ecuación diferencial podríamos trabajar? Podríamos trabajar con ecuaciones separables. Ecuaciones diferenciales separables. ¿Qué es una ecuación diferencial separable? Es una ecuación de la forma de y de x igual a f de x por g de y. La idea es que cuando uno tiene una ecuación de este estilo puede separar las variables. Depende del texto que se esté estudiando. Esto se llaman ecuaciones separables, ecuaciones de variables separables. Y es una ecuación diferencial básicamente porque tiene acá, dentro de la ecuación, aparece una derivada. Entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación de este estilo? Lo que se hace son separar las variables. Acá vamos a tener 1 sobre g de y por dy igual a f de x por dx. Y una vez tenemos acá, básicamente estos diferenciales proceden de esa derivada, ¿vale? Y una vez tenemos separado esto así, vamos a integrar. Acá no estamos haciendo como tal la integral de la derivada, ¿no? Pero si hiciéramos la integral de toda esta derivada, el problema ¿cuál sería? Que la integral a la derecha nos quedaría de una función de dos variables y eso sí no lo podemos hacer aún, ¿vale? Eso en cálculo 3 se puede entender visto como integrales parciales o integraciones parciales.
pero por ahora no. Y podríamos trabajar con este tipo de expresiones, ¿vale? Básicamente acá cuando tengo estos diferenciales y estoy integrando a ambos lados, lo que voy a recuperar es una solución a este problema de esta ecuación diferencial. Bien, entonces vamos a poner un ejemplo en concreto, vamos a hacer la separación de variables, vamos a integrar, luego vamos a verificar que la solución satisface la ecuación diferencial. Ejemplo. Resolver, vamos a poner de y de x igual a seno de x y vamos a poner aquí y menos 1, así. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a separar las variables. Nos va a quedar 1 sobre y menos 1 de y igual al seno de x de x. Y una vez están separadas las variables, procedemos a integrar a ambos lados. Bien, integramos a ambos lados. La integral de la parte de la izquierda, ¿quién será? Se puede usar una sustitución simple, ¿cierto? Donde u va a ser y menos 1, el diferencial de u va a ser el mismo de y, por lo tanto esta integral sería igual a la integral de 1 sobre u de u. Bien. Por el lado de la derecha ya podríamos integrarlo, esto es menos coseno de x. Vamos a poner aquí de una vez la constante de integración. Y la integral de 1 sobre u, ¿quién es? Logaritmo natural de u. Logaritmo natural del valor absoluto de u. Puedo devolverme de una vez en la sustitución y escribir logaritmo natural del valor absoluto de y menos 1 igual a menos coseno de x más una constante de integración. Podría dejarlo escrito de esta manera y así poder sustituir en lo que es la ecuación diferencial. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Que en la ecuación diferencial yo necesitaría sustituir, por un lado, de y de x, ¿cierto? Entonces necesito calcular la derivada. Por otro lado, tendría que hacer esta cuenta. Seno de x multiplicado por y menos 1, donde y se puede extraer de esa solución implícita. Podríamos hacer eso o podríamos simplemente calcular la derivada y comparar con lo que está a la derecha aquí en la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, si yo calculo la derivada de esta expresión, esto sería como tal una solución implícita al problema. Solución implícita. Vamos a trabajar con esta solución implícita, vamos a derivar entonces de manera implícita y derivando de manera implícita nos queda acá 1 sobre y menos 1, ¿cierto? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento por la derivada interna. La derivada interna es la derivada de y menos 1, lo cual va a ser 1 por la derivada de y de x, ¿cierto? Estamos derivando de manera implícita. Al otro lado de la igualdad, ¿qué nos queda? Al otro lado de la igualdad nos queda la derivada de menos coseno, que va a ser seno de x y la derivada de la constante es 0. Acá simplemente estamos derivando. Finalmente vamos a despejar de y de x y podemos ver que precisamente de y de x va a ser ¿quién? Seno de x por y menos 1. Es decir, tenemos la ecuación diferencial original. Por lo tanto, se obtiene la igualdad y eso implica, o eso verifica, que esto que habíamos obtenido efectivamente sí es una solución implícita de ese problema. Bien. En los exámenes de semestres anteriores pueden encontrar uno que otro problema de este estilo. No sé si ya los han revisado. Vamos a mirar por acá. Profe, una preguntita un poco ignorante. ¿Para qué nos van a servir el curso de ecuaciones diferenciales? ¿Para qué va a servir qué, perdón? Ecuaciones diferenciales. ¿Aquí o el curso como tal? El curso como tal, o sea, ¿para qué nos va a servir? Porque según veo,
todo tiene un sentido, pero lo único que no veo es ecuaciones diferenciales. Disculpe la pregunta. El curso de ecuaciones diferenciales realmente tiene bastante sentido. La verdad es que muchas cosas aplicadas se pueden ver en el curso de ecuaciones diferenciales. A ver, acá tengo el texto de ecuaciones diferenciales y uno de los principales problemas es analizar modelamiento de situaciones a través de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, lo que será modelado acá se puede ver dinámica poblacional, ¿sí? Cómo se comporta una población dependiendo de unas condiciones medioambientales pueden ser, aunque acá inicialmente solamente depende de una población inicial y de cierto comportamiento. Ley de decaimiento radioactivo. Esta ley de decaimiento radioactivo, por ejemplo, se ha utilizado para hacer fechado de algunos fósiles a través de lo que es el decaimiento del átomo de carbono 14. No sé si lo han escuchado, el fechamiento por carbono 14. Entonces, acá muchos de los modelos que se utilizan actualmente para la industria, para hacer muchos procesos, tienen que ver con modelados a través de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, ley de enfriamiento de Newton, tenemos difusión de enfermedades, reacciones químicas. Las personas que pronto estudian algo de química, acá podrán encontrar algún modelo que básicamente controla cómo se van comportando los compuestos que están reaccionando en una mezcla, como tal en una solución. Y bueno, hablamos de mezclas, podemos hablar de drenado de tanques, lo que viene siendo ley de Torricelli. Esta parte de drenado de tanques, por ejemplo, se utiliza mucho en la industria. Tengan en cuenta que la producción industrial de insumos, bien sea leche, bien sea, por ejemplo, pintura, gasolina, etcétera, muchos de estos procesos se llevan a cabo en tanques, ¿no? Ya sea, obviamente los procesos son diferentes. Puede ser que, no sé, el proceso de pintura, pues en un tanque llevará una parte de lo que es la mezcla de toda la solución de la pintura. Lo que viene siendo la leche, pues tendrá en un tanque que hacerse filtrado, tendrá que hacerse de pronto el pasteurizado, ¿cierto? Lo que viene siendo la gasolina, el proceso de destilar la gasolina como tal, de refinar como tal la gasolina. Todo esto se puede hacer en tanques o se hace como tal en tanques, lo que sería tal vez la producción de licores, bebidas, etcétera. Entonces a veces también ver cómo son las condiciones óptimas o la geometría óptima de un tanque para obtener un resultado deseado, se puede estudiar acá en la ley de Torricelli. Bien, la parte de circuitos, las personas que estudian ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica también sé que tienen una componente aquí de circuitos, van a encontrar acá también un modelo de circuitos que va a ser muy acorde a sus carreras. Y acá verán entonces el modelado de una caída bueno, lo que viene siendo el modelado de la corriente o la carga en un circuito, la carga en un capacitor o la corriente en un circuito, bien, para circuitos LRC en serie, con inductores, capacitores y con resistencias. Hay varios modelos, hay diversos modelos por acá y la verdad es que muchos de estos modelos acá inicialmente simplemente se plantean, ¿vale? Simplemente se plantean más adelante en este mismo texto, en la sección 2.7, se continúa, acá está, 2.7 y 2.8 se continúan estudiando modelos, pero aquí ya se pueden estudiar los modelos después de saber cómo resolver ciertas ecuaciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, acá modelos lineales, los que habíamos mencionado hace un momento, crecimiento y decrecimiento, que son la dinámica poblacional un poco, y ley de decaimiento radioactivo, lo que sería, por ejemplo, acá
problemas por fechado por carbono 14. Bien, son problemas aplicados, ley de enfriamiento de Newton. También tiene mucha aplicación en la industria, la parte de mezclas y la parte de circuitos, básicamente. 2.8 tendrá que ver también con modelos, pero ahora no lineales. 2.9 más de modelos, pero ahora con sistemas de ecuaciones diferenciales. Y bueno, de esto se trata un poco todo lo que es el curso de ecuaciones. En los primeros, digamos, en las primeras secciones, se quieren resolver sobre todo problemas de valores iniciales y resolver un problema de valores iniciales en pocas palabras, que todo esto está sometido a lo que será alguna situación. El análisis de alguna situación, un fenómeno físico, sí, un evento que puede ser casi de cualquier naturaleza, pero no todo se modela de la misma manera. Por ejemplo, nosotros en el curso de cálculo 1 se estuvo estudiando el problema de la recta tangente. Bien, el problema de la recta tangente. Acá en el curso de cálculo 2 por ahora estamos estudiando, ¿qué cosa? Estamos estudiando antiderivadas y una vez veamos antiderivadas vamos a ver, por ejemplo, aplicaciones de la derivada, ¿sí? Una vez veamos técnicas de integración, vamos a ver aplicaciones de la integral definida. Y ahí, bueno, se pueden observar muchas aplicaciones que van a ser de bastante interés. La verdad es que el curso donde tal vez las cosas se acercan un poco más a la realidad es el curso de ecuaciones diferenciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez en el cálculo 1 y en cálculo 2, incluso en cálculo 3, lo que se están aprendiendo principalmente son algunas herramientas y cómo resolver problemas en específico. Bien, qué sé yo, por ejemplo, en cálculo 1 se hablaba de optimización, ¿sí? Se habló de optimización. Para hablar de optimización había que conocer derivadas, ¿cierto? Para hablar de derivadas había que conocer de límites y para hablar de límites se tenían que hablar de funciones. Por eso el orden de los temas en el curso de cálculo 1, ¿vale? Para hablar de optimización necesito conocer todo eso anterior. En el curso de cálculo 2, para hablar de aplicaciones de la integral definida, primero necesitamos, o bueno, antes de eso, ¿qué se necesitan? Técnicas de integración, ¿cierto? Saber calcular integrales. Pero antes de saber calcular integrales, ¿qué se necesita? Saber qué es una integral. Y por eso este primer capítulo habla de la integral definida, de la integral indefinida, propiedades, etcétera. ¿Vale? Todo esto apuntando a dónde? A resolver problemas de aplicaciones de la integral definida. En el curso de cálculo 3, básicamente van a encontrar ustedes un recorrido más o menos rápido de lo que es el curso de cálculo 1 y cálculo 2, pero ahora no en una variable real, sino en dos o más variables reales, ¿vale? Entonces van a empezar a generalizarse algunos conceptos, algunos se mantienen, otros cambian, y bueno, ahora la intención es ver cálculo en varias variables. En el curso de ecuaciones diferenciales, entonces, claro, los primeros capítulos, vamos a mirar por aquí, lo que es el capítulo 1 solamente son definiciones y terminología y modelos con ecuaciones diferenciales, pero solamente se presentan, ¿sí? O sea, solamente se muestran, se mencionan, no se trabajan con ellos. ¿Por qué? Porque todavía en este momento no se saben resolver ecuaciones diferenciales. En el capítulo 2, entonces de la sección 2.2 a la 2.5 más o menos, es donde se empiezan a estudiar o donde se estudian soluciones a ecuaciones diferenciales de primer orden. Y luego entonces ahora sí se hablan otra vez de modelos en la sección 2.7, 2.8 y 2.9. ¿Por qué? Porque ahora esos modelos que se presentaron en la 1.3 ya se pueden resolver, ¿sí? Ya se pueden trabajar. En el capítulo 3 que se habla de modelos, bueno, perdón, primero de ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿vale? Es decir, capítulo 2 son de primer orden, capítulo 3 de orden superior y al final de esto, ¿con qué se trabaja? Nuevamente con modelos.
Modelos lineales principalmente se resaltan modelos de sistemas masa-resorte y de circuitos. Bien, aunque en la sección 3.9 se habla de más modelos lineales, en la 3.11 de modelos no lineales y en la 3.12 nuevamente de sistemas de ecuaciones diferenciales. O sea, todo esto, la primera parte del capítulo 3 es como preparación, entre otras cosas, para poder trabajar con algunos de estos modelos, ¿sí? Modelos que tienen mucha aplicación como tal en la industria. Capítulo 4, que es con lo que se finaliza el curso de ecuaciones diferenciales, es un capítulo en el cual se va a estudiar transformada de Laplace y tal vez al principio cuando se empieza estudiando transformada de Laplace, no se tiene mucha noción de por qué se hace. Puede ser. Sin embargo, muy rápidamente en la sección 4.2 se habla de la transformada de una derivada y básicamente allí se estudia cómo transformar una ecuación diferencial y se estudia un método para resolver ecuaciones diferenciales, pero ahora con el uso de transformada de Laplace. Y como ya lo he dicho, o creo que espero que quede más o menos un poco claro, en últimas, si se saben resolver ecuaciones diferenciales, se pueden obtener herramientas para poder trabajar con algunos modelos. Bien, entonces acá en transformada de Laplace se van a resolver problemas de valores iniciales, se van a resolver como tal ecuaciones diferenciales con valores iniciales y en pocas palabras esto permite resolver problemas de modelados. ¿Sí? Eso es lo que se ve en el capítulo 4. Es una herramienta un poco diferente, pero igual permite resolver ecuaciones diferenciales. Bien, de eso se trata lo que es el curso de ecuaciones diferenciales. Acá en el curso de ecuaciones diferenciales, bueno, si han visto, si ustedes vieron alguno vio cálculo 1 conmigo, yo en cálculo 1 les decía que cálculo 1 es un curso básico al igual que cálculo 2, y son básicos no en el sentido de la palabra que conduzca a pensar que son sencillos o que son algo fácil, ¿vale? Son básicos como la misma palabra lo dice, son base de, es decir, que lo que es el curso de cálculo 1 y el curso de cálculo 2 son base de lo que se va a estudiar más adelante. Acá en el curso de ecuaciones diferenciales usted debe saber derivar y debe saber integrar perfectamente, ¿sí? Debe saber derivar e integrar muy, muy bien. Y acá en todo el curso de ecuaciones diferenciales se van a estar utilizando esas herramientas. Algebraicamente hablando, la derivada y la integral. Y bueno, a veces ocurre que cuando llegan a este curso, de pronto las integrales por ahí como que los ponen a patinar un poco y por eso les digo yo, son cursos básicos. Entonces, si de pronto ustedes por ahí tienen algunas inquietudes, dudas, vacíos, como le quieran llamar, de alguna técnica de diferenciación, es importante que la repasen, ¿sí? Acá en este curso, y bueno, no solo en este curso, en cálculo 3 también deben saber derivar e integrar muy bien. Solamente que tal vez las derivadas no se utilizan en todos los casos de diferenciación y algunas de las integrales son más o menos sencillas. Cuando lleguen al curso de ecuaciones diferenciales deberían saber integrar muy, muy bien. ¿Por qué? Porque el curso de cálculo 2, como les digo, lo que es el segundo examen y tercer examen, se evalúan integrales, técnicas de integración básicamente. En el curso de cálculo 3, cuando se lleguen a integrales múltiples, tienen que saber integrar muy bien. Y si eso no los ha preparado para saber integrar muy bien, entonces ahí es cuando van a sufrir en el curso de ecuaciones diferenciales. Porque acá en curso de ecuaciones diferenciales vamos integrando todo el tiempo. ¿Bien? Bueno, les iba a mostrar acá, a ver, no sé si en este examen, acá está. Problema 4
pregunta A. Dice, bueno, hay una función y igual a f de x que satisfaga esta ecuación diferencial. Como pueden ver acá, hay un problema con ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que separar las variables, hay que integrar y obtener esa función. Puede ser implícita o explícita. Entonces, a ver, intenten resolver ese problema A utilizando lo que acabamos de hacer, utilizando como tal esa separación de variables. Y ya lo revisamos. A ver, Profe, una déjenlo pregunta unos 2, con 3 el, minutos. Sí, señor. profe, una pregunta con el ejercicio que su merced tiene en el tablero, el que acabo de explicar. Este ejercicio, Sí, cuénteme. señor. Esa diferencia, bueno, de y sobre x, ¿cómo sé que va en ese lado izquierdo de la ecuación? En- Aquí cuando derivo, es la pregunta, o sea, este de y de x me pregunta. Sí, señor, correcto. Porque es la derivada implícita que estamos utilizando. Es decir, la derivada de este logaritmo natural de y menos 1, ¿qué es? Es 1 sobre y menos 1 por la derivada interna. La derivada interna, ¿quién es? La derivada de y es 1 y acá multiplico por dy de x. Esto es porque estoy derivando y, ¿sí? Cuando derivo la interna, derivo directamente a y, debo agregar dy de x. Ah, ok, profe. Caso contrario, pues no pasa con el coseno, ¿no, profe? Exacto, en coseno no, ¿por qué? Porque como estoy derivando todo con respecto a x, la derivada interna de x, o sea, la derivada como tal de x es 1, ¿sí? En cambio acá la derivada de y es 1, pero como estoy derivando con respecto a x, tengo que agregar de y de x. Sí, básicamente lo que estoy agregando acá es la expresión derivada de y con respecto a x, ¿sí? Ok. Profe, y llega el caso que, digamos, el seno lo tuviera, pasaría ya también para este lado el diferencial y ahí se suman los dos o se cancelaría o algo así. Si el coseno también tuviera y, Sí, señor. Un ejemplo. bueno, si el coseno también tuviera y, pues también si acá fuera de y, acá de y, entonces acá cuando se deriva la interna, que sería la derivada de y, se agrega de y de x, se pasa de y de x todo a la izquierda, se agrupa de y de x y se despeja de y de x. Ok, profe. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, a ver, hagan el problema, ese que tenemos ya lo voy a poner en pantalla. A ver este problema y ya lo resolvemos.
¿Listo? Vamos a ver. Entonces hay que separar las variables. Vamos como tal a separar las variables. Tenemos acá 3e a la x de y de x más 2y igual a 0. Entonces lo escribimos de la forma 3e a la x de y de x igual a menos 2y. Y ahora procedemos separando las variables. ¿Cómo sería? Bueno, el 2y voy a pasar acá a dividir, queda 1 sobre 2y por dy, y al otro lado voy a dejar el menos, voy a pasar a dividir el 3e a la x y acá por dx. De esta manera ya quedan separadas las variables. Como pueden ver, a la izquierda solamente tenemos lo que depende de y a la derecha solo lo que depende de x. Por lo tanto, integramos a ambos costados y en la parte izquierda, ¿qué nos queda? Bueno, nos va a quedar un medio, ¿cierto? Puedo sacar un medio y me quedaría la integral de 1 sobre y, integral de 1 sobre y de y. Acá puedo sacar un tercio, bueno, menos un tercio, y va a quedar la integral de e a la menos x de x. Procedemos a integrar, acá quedará entonces un medio del logaritmo natural del valor absoluto de y acá va a quedar menos un tercio. La integral de e a la menos x va a ser e a la menos x, y allá aparece un menos 1, ¿cierto? Multiplicado todo por menos 1, entonces queda positivo. Y todo esto más una constante de integración, y esta sería solución implícita del problema. Sin embargo, en el ejercicio nos pide una explícita, porque dice halle una función y igual a f de x. Entonces acá vamos a despejar y, entonces voy a multiplicar todo por 2, multiplicando todo por 2, acá quedaría 2 tercios de e a la menos x, y quedaría 2 por c, que es una constante, lo voy a escribir y sigo escribiéndolo como c, ¿vale? Como una constante, y acá quedaría el logaritmo natural de y. Bien, entonces finalmente y sería igual a ¿qué? Y sería igual a, cuando ya tomo exponencial a ambos lados, quedaría que Profe, ¿sí? ¿qué pasó con el menos en el un tercio? Cuando yo integro e a la menos x, la integral de e a la menos x es menos e a la menos x. Ok, y con el Entonces, otro menos, listo. y con ese otro menos queda Vale, positivo, ¿vale? gracias, profe. Bueno, entonces despejando y, quedaría de esta manera. Y sería e elevado a la 2 tercios de e a la menos x más esa constante, todo eso en el exponente. Bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí, señor? Bueno, ahí al principio cuando se despejó que pasó el menos 2y, ahí podría haber pasado el 3 Euler a la x, bueno, dividir a menos 2y, ¿no? Y el menos 2y lo Sí, paso a dividir con el, o sea, que haría 1 sobre menos 2y por dy, sí. ¿cierto? Y En pues últimas, en vez de la otra, el menos lo puedo dejar en cualquiera de los dos lados. Sí, o sea, si hubiese pasado a dividir el menos 2y, acá hubiese quedado el menos y acá hubiese quedado positivo, ¿no? Como usted dice. Pero en últimas puedo dejar ese menos en cualquiera de los dos lados. ok, Bien. Profe, ¿me puedes explicar lo último que pasaste de la solución implícita a la explícita? Claro. Bueno, acá lo que estoy haciendo es despejar como tal y. Voy a borrar esta primera parte. Entonces, para despejar y, lo que estoy haciendo es, primero, multiplicar todo por 2. Quedaría el logaritmo natural del valor absoluto de y igual a 2 tercios e a la menos x.
Acá quedaría 2 veces C, ¿sí? 2 veces la constante. Pero como 2 multiplicado por una constante sigue siendo una constante, entonces simplemente esto lo voy a escribir como C, ¿vale? Es decir, si manipulo esa constante con otras constantes, puedo seguir escribiendo C sin ningún problema. No hay ningún problema. Bien, pero si ustedes lo quieren escribir como 2C, también pueden hacerlo. También estaría bien. Y luego lo que hago es despejar como tal Y. ¿Cómo hago para despejar Y? Tomo exponenciales a ambos lados, ¿sí? Tomo exponencial a ambos lados y entonces la exponencial del logaritmo natural de Y es Y y acá me queda pues la exponencial a la 2/3 de a la menos X más pueden poner o 2C o C como quieran, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Vale. Bueno, vamos a continuar. Resulta que la forma del teorema fundamental, esta forma de derivada, también nos presenta utilidad para resolver otro tipo de problemas. Por ejemplo, como el problema de la parte B. Este problema de la parte B lo vamos a poder resolver de la siguiente manera. Tengan en cuenta que el teorema fundamental, la forma de derivada, establece que la derivada con respecto a x de la integral desde una constante hasta x de f de t de t es igual a ¿quién? A f de x. Bien, bien importante que la función que esté acá en este límite o como tal esto que esté acá en este límite superior sea exactamente la variable con respecto a la cual estoy derivando. Es decir, si acá, qué sé yo, esto es x más 1, no puedo aplicar ese teorema fundamental así. Si es x al cuadrado, no puedo aplicarlo. Tiene que ser exactamente x, es decir, exactamente la variable con respecto a la cual estoy derivando. Si es algo diferente, no se puede aplicar esta propiedad. Entonces acá voy a resolver este segundo problema y pide lo siguiente, hay una función f de x en forma explícita de manera que satisfaga la ecuación que está acá. Esta ecuación se conoce como una ecuación integral como tal. ¿Por qué? Porque tiene integrales. Bien. Entonces lo que vamos a hacer para resolver esta ecuación es lo siguiente. Voy a copiarla para llevarla acá al tablero virtual donde tenemos más espacio de trabajo. Bueno, cuando estemos en la modalidad híbrida, que vamos a ver cómo evoluciona todos los trámites para ello, tendremos que poder lidiar un poco con las nuevas dificultades que podamos encontrar. A ver, cosas como que, por ejemplo, el tablero con el que se va a trabajar es un tablero mucho más pequeño. Bueno, es un tablero pequeño. Creo que tal vez se los había dicho en alguna oportunidad que yo lo veía como una dificultad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto que estoy haciendo acá no lo puedo hacer allá, ¿cierto? Si, por ejemplo, necesito escribir todo esto en una misma línea y no cabe, pues tendría que escribirlo en 2 líneas o simplemente borrar y volver a escribir. O qué sé yo, que por ejemplo acá alguien dice, profe, en el ejercicio anterior no entendí algo, quiero que me explique algo, pues podemos desplazarnos acá en el tablero, ir a buscar qué pregunta tenía, ¿cierto? Y continuar. Pero con el tablero que vamos a tener no se puede hacer eso, ¿no? Porque vamos a tener que escribir, vamos a tener que ir borrando, y entonces, por lo tanto, si hay algún detalle que no se pregunta en el momento que está escrito, después va a ser complicado responder la pregunta, ¿no? Porque no se tiene precisamente escrito y tal vez la pregunta no es de una manera tan directa. Bien,
Para hallar esta función f de x, lo que vamos a hacer entonces es aplicar esa forma del teorema fundamental, la segunda forma, pero primero necesitamos hacer acá una manipulación de esta expresión, ¿sí? Tengan en cuenta que para poder usar esa forma del teorema fundamental, el límite inferior debe ser una constante y el límite superior debe ser la variable, no al revés. Por lo tanto, esta segunda forma la puedo reescribir, esta segunda parte la puedo reescribir así. Entonces pregunto yo lo siguiente, ¿qué pasa, muchachos, cuando yo intercambio los límites de integración en una integral definida? ¿Qué le Cambia pasa a la el integral? signo cambia. El signo Cambia de cambia. signo, ¿cierto? Acá queda un menos. Perfecto. Entonces acá estamos usando esa propiedad. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es, bueno, voy a terminar de escribir esto. Lo que vamos a hacer simplemente es derivar toda la ecuación. Toda la ecuación la vamos a derivar. Derivamos toda la ecuación. Entonces observen, mucha atención. Todo lo vamos a derivar con respecto a x. Entonces, derivada con respecto a x de la integral de 1 hasta x de f de t e a la t de t, ¿vale? Más la derivada con respecto a x de coseno de 5 es una constante, entonces la derivada de coseno de 5 es 0, más 2 veces la derivada de este logaritmo natural con respecto a x quedaría 2 que multiplica a x al cuadrado más 1, bien, por la derivada interna que es 2x, menos, estas son las partes que voy a dejar expresadas, derivada con respecto a x, de la integral desde 5 hasta x de f de t sobre t de t. Y acá es donde voy a aplicar el teorema fundamental en su segunda presentación. La derivada de esta integral, ¿quién es? Es la función que está dentro de la integral evaluada en x. ¿Vale? Es decir, toda esta derivada, ¿cuánto da? Da f de x e a la x. Toda la función que está dentro de la integral va a quedar evaluada en x. Es lo que establece el teorema fundamental. ¿Sí? Voy a volver a recordar lo que establece. Derivada con respecto a x desde a hasta x de f de t. De t, todo esto es igual a ¿qué? A f de x. ¿Sí? La función que está dentro de la integral evaluada en x. Bien. Entonces, bueno, continuamos. Esto más 0 igual a ¿qué? Acá va a quedar 4x sobre x al cuadrado más 1 menos. ¿Cómo quedaría esta otra parte, muchachos? Quiero que me digan ustedes. F de x sobre t sobre x. Perfecto. Quedaría f de x sobre x. Y listo, ahora lo único que hay que hacer es despejar f de x. Es decir, a la izquierda voy a hacer un factor común, f de x, y queda factor de e a la x, y cuando pase a sumar a la izquierda f de x sobre x, va a quedar acá un más 1 sobre x. Bien, 1 sobre x por f de x, pero ya lo estoy poniendo en factor común. Y a la derecha solo va a quedar 4x sobre x al cuadrado más 1. Finalmente despejamos f de x, que será ¿quién? Será 4x sobre e a la x más 1 sobre x por x al cuadrado más 1. Y esa será la solución a ese problema. ¿Vale? Como pueden ver, estamos usando la segunda forma del teorema fundamental. Profe, una pregunta. Llegado el caso, una integral que me dan en el ejercicio no fuera, por ejemplo, de x a 5, sino, no sé, 3x a 5. O sea, que la x no esté totalmente sola. Se hace un cambio de variable, ¿no? Exactamente. Sí, es lo que vamos a hacer seguida, lo que vamos a hacer ahora. Entonces, a ver, vamos a mirar un ejemplo. Y vamos a ver un ejemplo más o menos sencillo. Supongamos que
En particular, tiene que calcular la derivada con respecto a x de la integral desde 0 y vamos a poner hasta seno de x, ¿vale? Esto podría ser cualquier cosa, x al cuadrado o x más 1 o 3x como dice el compañero, digamos lo que sea, ¿bien? Y vamos a poner aquí, por ejemplo, a ver, vamos a poner x al cuadrado más x menos 2, ¿bien? Así. Bueno, perdón, pero todo esto con t. T cuadrado más t menos 2. Todo esto de t. Entonces yo quiero calcular la derivada de esta integral, ¿ok? No puedo aplicar el teorema fundamental, es decir, no puedo simplemente decir que esto es seno al cuadrado de t, bueno, de x, más seno de x menos 2. Es decir, no es simplemente la función evaluarla en el límite superior. ¿Por qué no? Porque no tenemos en el límite superior exactamente la variable con respecto a la cual estoy derivando. Como no tenemos eso, ¿qué debemos hacer? Un cambio de variable. Entonces vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir que u es seno de x, por lo tanto, el de u va a ser ¿quién? El de u va a ser coseno de x de x. De acá despejamos el de x, es decir, que de x va a ser igual a ¿qué? De x va a ser igual a 1 sobre el coseno de u, ¿bien? Por du. Esto se podría escribir simplemente 1 sobre coseno de u es igual a la secante de u por du. Esto es el de x. Y ahora reemplazamos. Es decir, que todo esto será igual a ¿qué? Bien, tenemos en el numerador simplemente derivada con respecto. El de x lo vamos a cambiar por la secante de u por du. Bien, y acá nos quedará la integral desde 0 hasta u. ¿Vale? Seno de x es u. Y acá internamente no cambia nada. T cuadrado más t menos 2 de t. Entonces voy a aislar esta parte. 1 sobre la secante de u. 1 sobre la secante de u va a ser igual a ¿qué? A coseno de u. Y acá nos queda derivada con respecto a u de la integral desde 0 hasta u de t cuadrado más t menos 2 de t. Como pueden ver, muchachos, ahora sí, el límite superior es exactamente la variable con respecto a la cual estoy derivando. Es exactamente. Por lo tanto, ahora sí puedo aplicar el teorema fundamental, la segunda presentación. Es decir, bueno, voy a devolverme la sustitución. Coseno de u. U era igual a ¿quién? A seno de x, ¿vale? Y acá tengo, todo esto va a ser la función evaluada en u. Es decir, acá vamos a tener u cuadrado más u menos 2. Y me devuelvo nuevamente en la sustitución y acá queda coseno del seno de x. Y entonces acá quedará seno al cuadrado de x, ¿cierto? Porque u es seno de x más el seno de x menos 2. Esperen un momento, creo que acá no quedaba. Esperen, acá esto no es de u. Ahora que lo veo si estaba extraño esto. Esto es de x, ¿cierto? Cuando paso a dividir esto al otro lado, coseno de x. Ahí había un error. No, acá no debo devolverme la sustitución. Esto va a quedar en términos de x. Y quedará entonces de esta manera. Esto es secante de x. 1 sobre secante de x es coseno de x. Por lo tanto, acá queda coseno de x multiplicando esto. Y ahora sí queda coseno de x así. Ahora sí está correcto. Bien. Profe, Sí, señor. esto sería equivalente a multiplicar por la derivada del límite superior. Si es equivalente a multiplicar por la derivada del límite superior. Sí, o sea, el seno, o sea, hacemos el proceso normal y además de eso le agregamos la multiplicación
de Ah, ok, ya, la ya lo derivada del entendí. seno. Sí, sí, es equivalente. Es equivalente. Lo que dice es como si tomáramos, a lo que dice el compañero es, si tomáramos toda la expresión y la evaluáramos en el límite superior, ¿verdad? Y adicional a todo el resultado le multiplicamos por la derivada del límite superior. Claro, ¿esto por qué ocurre? Porque cuando tenemos acá esta sustitución, bien, a ver, esto se podría hacer en general. Vamos a poner aquí en general, derivada, por ejemplo, con respecto a x, acá vamos a poner una función g de x desde a, y acá vamos a poner una función f de t. Claro, uno hace una sustitución que viene siendo g de x, el diferencial de u va a ser g' de x, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando yo en últimas calculo 1 sobre dx, ¿vale? Voy a ponerlo así. 1 sobre dx, ¿quién es? A ver, el de x va a ser 1 sobre g' de x por du. Y por lo tanto, 1 sobre dx va a ser g' de x 1 sobre du. Claro, entonces si yo cambio como tal 1 sobre dx, ¿cierto? ¿Cómo quedaría todo esto? Quedaría derivada. El de x, ahora ¿quién va a ser? G' de x por du, ¿cierto? G' de x por 1 sobre du, acá está. Y quedaría la integral desde a hasta lo que viene siendo la nueva variable por f de t. Entonces, claro, cuando hacemos la cuenta y luego reemplazamos, acá va a quedar g' de x, ¿cierto? Y va a quedar simplemente la función f evaluado en g, que es precisamente lo que dice el compañero, ¿cierto? Es decir, visto de una manera más rápida, para usar el teorema fundamental, cuando no se tiene que el límite superior es exactamente la variable con respecto a la cual se está derivando, entonces, de una manera rápida, si lo vemos como una propiedad, sería la derivada del límite superior con respecto a x, que va a ser coseno de x, por toda la función evaluada en el límite superior, que sería ¿quién? Seno cuadrado de x más el seno de x menos 2. ¿Bien? Ah, listo, profe. O sea que sí se podría, profe. Sí, claro. Sí, lo que acá lo demostramos en ¿Y general. aplicaría para todos los casos? Claro, para todos los casos se puede hacer eso. O sea, en general hemos demostrado acá efectivamente esto, que la derivada con respecto a x de la integral desde a hasta g de x de f de t ¿quién es? Es la derivada del límite superior por toda esta función evaluada en el límite superior. En el límite, ok. Sí, podrían trabajarlo así. Bien, pueden trabajarlo visto ya como una propiedad. Bueno, Profe, ¿puede subir un momento, por favor? claro. Ah, ahí está bien. Un poquito más arriba, profe, desde el inicio del... Desde esta parte, Sí, es para tomarle un pantallazo. a ver, acá, vamos a empezar ahí. Profe, por ejemplo, si nos dan, bueno, eso mencionó que la integral va desde, bueno, sí va hasta x, sí, pero empieza, digamos, desde otro número, de 5x o otro valor. Ahí sí también haría cambio de variable o solamente nos importa que sea x el de arriba. En el límite inferior, sí o sí, debe ser constante. O sea, 3x no, o algún Si, otro por valor. ejemplo, tiene algo como lo que usted menciona, debe hacerse otra cosa. Debe hacerse una separación en dos integrales, ¿vale? Que a veces eso puede llegar a ser un poco delicado dependiendo un poco de la misma integral. En tal caso, ya no se podría hacer como esa manera rápida, ¿no? Hay que separarlo primero. Se podría, pero hay que Listo. separarlo primero. A ver, por ejemplo, si usted está calculando, qué sé yo, derivada con respecto a x y aquí vamos a poner, no sé, vamos a poner la integral
vamos a poner, no sé, 3x y vamos a poner aquí seno de x, ¿vale? Acá una función f de t de t. La pregunta entonces es, ¿qué pasa si está la variable en ambos límites? Esto se puede separar en dos integrales y por lo tanto van a quedar dos expresiones así. Esta integral se va a poder separar desde 3x hasta algo, f de t de t, más desde ese mismo algo hasta seno de x de f de t de t. ¿Qué pasa? Que en algunos casos es problemático. Lo que yo les recomiendo cuando hagan algo así, como se dan cuenta, la variable, la constante no importa, sería poner una constante arbitraria, llámenla a. Bien, y luego entonces, la segunda forma ya saben cómo trabajarla, ¿no? La derivada de esta integral, ya saben cómo trabajarla. Y para la de la primera integral, pues simplemente cambian el orden de los límites de integración, de manera que arriba quede 3x, que en la parte inferior quede a, y todo esto cambia de signo, ¿verdad? Y ahora lo pueden volver a trabajar. Es decir, la única variante es que tengan que separarlo en dos integrales. ¿Por qué es delicado como tal la constante? La constante va a ser delicada porque depende de dónde yo quiera resolver el problema. A ver a qué me refiero. Por eso les digo que mejor trabajarla con una constante arbitraria. Si yo pongo acá la función 3x, esto es una recta que hace así. Y si yo pongo la función seno de x, la función seno de x es de esta forma, ¿no? Por acá, algo así. Entonces la pregunta es, una constante que esté entre ambas funciones. Y básicamente cuando yo pienso en una constante estaría pensando en una recta horizontal. Si por ejemplo estoy por aquí después, qué sé yo, de pi, no es mucho problema, ¿sí? Si el problema que quiero resolver es después de pi, entonces puedo escoger, qué sé yo, que la constante valga 2. Bien, pero si yo por ejemplo pongo que la constante vale 0, ahí hay problema. ¿Por qué? Porque si la constante vale 0, es posible que a la derecha efectivamente la constante se encuentre entre 3x y seno de x, ¿sí? Pero a la izquierda es posible que no, ¿sí? O sea, por ejemplo, a ver, si yo escojo 2, por decir algo, vean que a la derecha del 0, en algún momento, esta recta constante se mantiene entre las dos funciones, ¿sí lo observan? Pero a la izquierda, no. A la izquierda esta constante no está acá entre las dos funciones y por eso es problemático, ¿vale? Entonces, es mejor no poner ninguna constante en específico, es mejor poner como tal una constante arbitraria, un valor A. Y así uno se libra de ese problema. ¿Y qué pasa? Que bueno, si después dicen, bueno, vamos a resolver este problema después de pi, entonces ahora yo digo, bueno, como yo lo resolví para un valor A cualquiera, entonces ahora puedo establecer el valor de A. Y de hecho pueden observar que el valor de A no es importante. Cuando ustedes resuelvan este problema, si ponen un valor de A o otro, o simplemente dejan el valor A, el resultado va a ser el mismo. Por eso no es mejor no complicarse con poner una constante, sino mejor poner A. ¿Bien? Profe, y si fuera solamente una integral evaluada desde 3x hasta x, no pasa nada que el de abajo sea 3x, pues ya el de arriba es x. Tiene que separarla en dos integrales. Si es de, ¿También? claro. Ok. En la forma del teorema fundamental es imperativo que el límite inferior sea una constante. Ese límite inferior como tal debe ser una constante. A ver, por acá lo había escrito, creo. Por acá en alguna parte, acá está. Acá, en esta forma, sí o sí, el límite inferior debe ser una constante. Y para poderlo aplicar directamente, sí o sí, el límite superior debe ser la variable con respecto a la cual lo estoy derivando. ¿Bien? Para aplicarlo directamente. Si la variable, si en la parte superior no está exactamente la variable, bueno, ya vimos, podemos hacer una sustitución o simplemente usar la propiedad que se dedujo, ¿no? La derivada del límite superior por la función evaluada en el límite superior. Pero siempre el límite inferior debe ser una constante. Eso sí debe ocurrir siempre.
Si no es una constante, debe separarse esto en dos integrales. ¿Vale? En dos integrales y luego ver cómo trabajar cada integral. O sea, la derivada de cada integral. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Nos vemos entonces la próxima clase, el día jueves.